A ver, ¿veis la pantalla compartida? Vale, ok. Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas de nuevo aquí. Y esta pues va a ser la asignatura que se llama Proyecto de Administración y Finanzas. Y aunque pone Proyecto de Administración y Finanzas, no es una asignatura de proyectos plan de empresa en sí. ¿Vale? Ok. Entonces, de que básicamente va, bueno, en principio, la asignatura pues va a ser este trimestre, ¿vale? Como siempre va a tener 3 parciales, ¿vale? Las fechas de los parciales todavía no se las han publicado en la plataforma, pero yo ya se las digo, para si las quieren ir apuntando. Las tienen ahí. Ahí me refiero aquí. Para que todo el mundo lo vaya sabiendo. Perdón. Primer parcial, 15 de octubre. Segundo parcial, 12 de noviembre. Apunten, apunten. ¿O todavía no está colgado? Estoy intentando abrir algo aquí donde apuntar. Ah, vale, no trajiste nada. Si quieres te dejo algo. Si quieres, sí. Mira, ya se me había aquí un Excel. Con esto no me importa, ya lo apunto aquí. Porque te voy a tener aquí solo. Vale. Tengo comprado ya como dijo, ¿no? Y tercer parcial, 17 de diciembre. ¿Esas fechas están abiertas todavía o cerradas ya? A mí me han dado este. Vale. ¿Ok? Todo el mundo de casa las está viendo, las ha visto, las fechas. De todas formas, yo lo que haré seguramente pasaré esto PDF y lo juego a la plataforma hasta que le pongan el documento con las fechas, pero para que ustedes la vayan sabiendo y se vayan haciendo una composición del lugar. ¿Vale? 15 de octubre, 12 de noviembre y 17 de diciembre. El final es el 17 de diciembre, Gretel. Salvo el último. Vamos a ver, Agustín, espérate. Ahora te hablaré de lo que vamos a dar. No te preocupes. Todavía no hemos llegado a eso. Hasta ahora no me han dado información de si los parciales son presenciales o no presenciales. Lo que sí yo les voy a ir diciendo es de que la asistencia a clases es obligatoria este año. Vale. Y obligatoria me refiero de venir aquí. Hombre, la gente de fuera no le voy a decir que venga, obviamente. Pero sí venir aquí. A ver, Lirio, tú por ejemplo,
Yo no te voy a hacer venir cada clase de aquí a Fuerteventura. Hola, Nuria. Vale, pero este año la asistencia se va a mirar con lupa y los que no asistan, pues... Vamos a ver, Agustín, en tu caso sería recomendable. ¿Por qué? ¿Sería recomendable? No, sería... Yo te entiendo, Gretel, pero lo que pasa es que me han dado indicaciones este año de que no se permite la no asistencia. ¿Me explico? Vale, ok. Ya, yo no lo sé si... De todas formas, la cuestión es que también, por ejemplo, este año vamos a hacer actividades aquí en la clase o en grupo, y entonces pues lo recomendable es que estéis aquí. Vale, y la actividad solamente va a ser ese día. Es decir, ese miércoles, en esas 2 horas. Sí, son 2 horas. Son 2 horas. Eso es lo que me han dado a mí. Vamos a ver. Yo tengo esto. A ver, yo tengo esto. Tengo 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Aquí no me han puesto 4 horas. ¿Están viendo? Yo no veo aquí 4 horas. Yo veo aquí 2. Esto no está colgado. Vale, yo se lo digo. Todos los miércoles de 6 a 8. Claro, uno ya llevaba. Yo veo aquí 2 horas. Entonces, como veo aquí 2 horas, les daré 2 horas. Eso no quiere decir que si en algún momento pues hay disponibilidad de aulas y un día pues tenéis algún problema o como siempre pues necesitáis alguna clase extra o por ejemplo un día me decís, mira Marcelo, es que no entendemos los diagramas PERT, que son unas herramientas de planificación de proyectos, o los diagramas de Gantt, que son otra herramienta también de planificación de proyectos. Porque hay un tema que se llama planificación de proyectos, ¿vale? Y entonces, pues, hay muchas herramientas, pero las dos que yo les voy a dar serán el diagrama de Gantt, que es una herramienta clásica de programación de tareas, de planificación de tareas, y otro que se llama el diagrama PERT, ¿vale? Pues entonces, lo típico, como me decíais, por ejemplo, en recursos humanos, queremos una clase extra de nómina. Pues nada, pues un día, pues, si podemos, pues pactamos clases adicionales y entonces pues lo vemos. Por ese lado yo no tengo problema. La cuestión es que ustedes asistan. ¿Me explico? Porque lo de los vídeos, yo 8 a 10, Lirio, yo veo que no tenemos nada. Porque esta es la única asignatura antes de formación en centros de trabajo que tenéis. ¿Me explico o no? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Los miércoles de 6 a 8, salvo que hubiera algún cambio ajeno a mi voluntad, que en este caso pues yo lo publicaría en el foro o en el tablón de anuncios. Yo voy a comunicarlo en el tablón de anuncios. ¿Vale? Si hay alguna incidencia ajena a mi voluntad. Bueno, Gretel, pues ahora yo te estoy informando. Para eso yo estoy aquí. También. Yo veo aquí 2 horas.
por la costumbre, no por otra cosa. ¿Eh? Era por la costumbre, no por otra cosa. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 sesiones que a 2 horas pues hacen 26 horas, que es lo que me parece a mí aquí. Eso no quiere decir que las cosas sean más fáciles o que la materia vaya a ser distinta. A ver, Agustín, yo vendría. Además, es solamente una vez, un día, no es todos los días. Por ejemplo, la semana que viene les voy a poner un trabajo en grupo y va a ser ese día cuando tienen que hacer. Pasa que hay un tema ahí, cada uno tiene su historia, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos regulamos, el contrato de firmamos, te pone expresamente el seguimiento de su plataforma. Entonces, claro, la está pagando durante 2 años, está haciendo las clases durante 2 años y el centro lo que no puede hacer ahora es ahora no va a hacer, no puede ser. Y el centro tendrá que prever que la asignatura tendrá que dar de otra manera, porque es que lo pactaron. Pues siempre te queda el recurso de hablarlo. Yo te digo lo que es. Y... ¿Sí? ¿Entendemos? Entonces, por ejemplo, la semana que viene haremos una actividad en grupo y entonces pues es conveniente, pues la haremos ese día. Y si tardamos más, pues lo haremos en la fecha siguiente. ¿Vale? Entonces, a mí, 2 horas, de 6 a 8, todos los miércoles, hasta el 17 de diciembre, que será el examen final. ¿Vale? ¿Ok? ¿Entendido por ahí? ¿Vamos bien por aquí? ¿Sí? A ver, ¿qué más? La asignatura se llama Proyecto de Administración y Finanzas. A ver. Les voy a explicar básicamente cómo se enfoca esta asignatura. Ustedes lo que hicieron en simulación empresarial es... a ver, un momento, perdón. Si alguien me está diciendo algo, porque hay un pipi pipi y no sé qué es, me están diciendo algo. A ver. ¿De qué va la asignatura de proyecto? A ver. ¿Cómo se lo digo? Que ustedes más o menos lo entendamos desde un principio. A ver, ustedes el año pasado, una cosa les pido, vayan rescatando el plan de empresa que hicieron el año pasado. Hicieron un plan de empresa, ¿no? Individualmente, en grupo, yo no sé cómo lo hicieron con Néstor, ¿no? Mucho sacrificio. Una cosa y otra. Pues entonces yo les pido que lo vayan rescatando. A ver. Vamos así a plantearlo de forma sencilla. ¿Qué es un proyecto? Imagínense que ustedes tienen ya una empresa montada. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una empresa montada de realización de eventos. ¿Sabes a lo que me refiero? Y entonces, por ejemplo, viene una pareja un día y les pide que les hagan el proyecto de su boda. Entonces, eso es un proyecto. ¿Cómo? Un proyecto de boda. Es decir, lo que antes haría la pareja sola, vas a la empresa que tú tienes montada y te dicen, mire, yo quiero que usted me haga el diseño del proyecto de mi boda. Entonces, tú tienes que empezar a pensar, ¿qué voy a necesitar yo para hacer un proyecto de boda? Necesitaré, por ejemplo, a ver, eso depende
del proyecto que vayan a hacer aquí. Porque otro proyecto, por ejemplo, puede ser, ustedes tienen montada una empresa de zapatería y van a abrir una tienda nueva en el sur, por ejemplo. Pues eso es un proyecto de apertura de nueva tienda. ¿Me explico? Por ejemplo, una empresa puede tener una empresa que tenga proyección internacional, que solamente, por ejemplo, el Corte Inglés decide hacer un proyecto de abrir un Corte Inglés en Francia. Pues eso es un proyecto. Es decir, con una empresa hecha, vamos a desarrollar un proyecto, digamos, específico para algo. Por ejemplo, una panadería. Pues resulta que la panadería pues, va a partir de ese momento pues, ofertar, yo qué sé, bizcochos. Pues entonces tendrá que tener un proyecto, por ejemplo, para comprar y poner en marcha una máquina de ¿qué? De hacer bizcochos. Entonces será otro proyecto dentro de la empresa. ¿Me explico o no? Entonces, el proyecto pues, va a tener una serie de puntos. Por ejemplo, uno de los primeros puntos que a mí se me ocurriría es, ¿vamos a necesitar personal para desarrollar e implantar ese proyecto? ¿Sí o no? Sí. Pues entonces, pues tendremos que acudir, por ejemplo, a saber el convenio colectivo que podemos aplicar para contratar a esos trabajadores. Saber, a través del convenio colectivo, qué coste va a tener esos trabajadores para nosotros. Luego vamos a tener que saber, por ejemplo, si es el de la panadería, contactar con el proveedor de esa máquina. ¿Cuánto nos va a costar la máquina? ¿Cómo la vamos a financiar? ¿Cuál va a ser el coste de esa financiación si es financiación externa? ¿Cuánto va a tardar el proveedor en traerla desde donde sea hasta aquí? Luego esa máquina, ¿qué habrá que hacer? Ponerla en marcha. Pues habrá que tener, a lo mejor también, unos trabajadores o una empresa externa que venga a poner en marcha la máquina. Y luego otra cosa muy importante, por ejemplo, vamos a tener que desarrollar una cosa también importante, y no sé si ustedes vieron en simulación algo de calidad o prevención. Pues desarrollar, por ejemplo, un procedimiento para que la persona que vaya a utilizar esa máquina sepa cómo hacerlo. Y un procedimiento de... Por ahí vamos. Es decir, yo no le voy a pedir que me desarrollen un manual de procedimiento, pero uno de los puntos de gestionar un proyecto es desarrollar procedimientos. Un procedimiento de puesta en marcha. Un procedimiento de cómo se maneja la máquina. Un procedimiento de cómo yo hago la boda. Es decir, por ejemplo, cuando en la boda sea el banquete, las personas que vayan a desarrollar ese proyecto y que vayan a poner en marcha ese banquete, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Qué tendrán que hacer y qué no tendrán que hacer? ¿Qué tendrán que tener controlado o qué no tendrán que tener controlado? Para un banquete de una boda. ¿Me explico o no? Yo le voy dando ideas de cómo va esto lo del proyecto. Y lo hacemos los miércoles. Vamos a ver, habrá algunas cosas, ¿vale? De esos puntos que diré, pues mire, pues la semana que viene vamos a desarrollar este punto. Y entonces venimos aquí y entonces sobre la marcha vamos trabajando. Pero como yo se lo voy diciendo, ustedes van a tener que hacer un trabajo de un proyecto que puede ser de algo de la empresa que ustedes pensaron o puede ser algo nuevo. Por ejemplo, una persona quiere hacer un proyecto para gestionar una boda. Pues venga, ¿qué habría que hacer? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué recursos materiales necesitamos? ¿Qué recursos humanos necesitamos? Luego, otra cosa muy importante a la hora de hacer un proyecto es que ese proyecto va por fases. Tienen que hacer unas tareas. Con lo de la máquina. ¿Recuerdan lo que les dije? Lo de la máquina es, pues pensar el proyecto que es, que en este caso trae la máquina. Luego, contactar con el proveedor, por ejemplo. Luego, el transporte de la máquina pues, a la tienda. Luego, hacer que la máquina pues, se implante en un sitio. Luego, no, antes de eso, puesta en marcha. Luego, formar los empleados. Luego, que la máquina empiece a funcionar. Y luego otra cosa muy importante en cualquier otro proyecto, es que cuando
se pone en marcha el proyecto, es decir, se pone en marcha el resultado del proyecto, controlar que los resultados de ese proyecto estén de acuerdo con algo que nosotros preveíamos, que eso es lo que se llama el control de la calidad, el control del proyecto. Entonces, ustedes tendrán que inventarse, hombre, yo les daré unas indicadores de control. Por ejemplo, si su proyecto es instauración de una máquina de hacer pasteles en una panadería, pues, por ejemplo, un índice de control sería el número de índices, el índice de pasteles que salen defectuosos. Porque si me están saliendo pasteles defectuosos cuando empieza a funcionar la máquina, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que anteriormente en el proyecto algo se hizo mal. O bien la formación del empleado no fue la correcta, o bien a la hora de montarla no se hizo de forma correcta, o algo está fallando. Pues, indicadores de control de un proyecto. ¿Me explico o no? ¿Entienden más o menos? Bueno, aunque es que también es una asignatura un poco que está así, es una cosa un poco abstracta. ¿Entienden de que ya con una cosa montada dentro de una empresa se pueden plantear muchos proyectos? Y que los proyectos pues, van a tener una serie de pasos. Entonces, yo lo que les voy a ir pidiendo ya es que ustedes vayan pensando un proyecto. Por ejemplo, yo tengo aquí este libro, se llama Gestión de Proyectos. Y aquí me pone, construir un puente, desarrollar una aplicación de software, por ejemplo, montar una granja porcina, organizar una boda, facilito, por ejemplo. O, por ejemplo, en una empresa de ustedes de administración, pues, por ejemplo, montar una nueva oficina, una nueva sede con una oficina. Así, listo, otra vez. Ustedes imagínense, empiecen a pensar qué necesitaríamos para nosotros poner en marcha un proyecto, una nueva oficina en una nueva sede, por ejemplo. Tendríamos que buscar, por ejemplo, la instalación. Por ejemplo, tendríamos que hacer, por ejemplo, otra cosa, pedir una licencia de apertura, si fuera incluso un local comercial. ¿Vale? Tendríamos que buscar los proveedores que nos proveyeran las mesas, los ordenadores, las máquinas, todo lo demás. ¿Vale? Luego tendríamos que formar a los empleados, contratarlos, buscarlos, contratarlos. ¿Me entienden o no? Pues eso podría ser un proyecto dentro de una empresa. Y entonces yo lo que les voy a ir pidiendo, vamos a ir viendo un poco la teoría y luego sobre la marcha conmigo, pues lo vamos a ir desarrollando. Por eso la importancia de que ustedes estén aquí. Es decir, no es una cosa que podamos hacer, hombre, la gente que está fuera obviamente no, pero todas las personas que puedan venir, fuera me refiero fuera de la isla, pero todas las personas que puedan venir aquí, porque es que va a ser indispensable, es decir, si no asiste, condición indispensable para poder aprobar también. Entonces, ir desarrollando ese proyecto. De forma que al final del trimestre ustedes pueden decir, pues mira, para hacerlo pues tendríamos que seguir estos pasos. Tendríamos que, esto es lo que nos va a costar, nosotros vamos a necesitar estos recursos, vamos a tener estos indicadores de control. Ya les enseñaré que, por ejemplo, hay una herramienta que son las gráficas de control, ¿vale? Que te permite ver la evolución de un sistema a lo largo del tiempo. ¿Vale? Veremos lo que son las hojas de registro, veremos también lo que es un procedimiento, lo que se llama, por ejemplo, el alcance de un procedimiento, ¿vale? El desarrollo de un procedimiento, que al fin y al cabo no es una cosa difícil. Un desarrollo de un procedimiento es decir cómo se hace algo. Cuando ustedes, por ejemplo, hagan el procedimiento de puesta en marcha de una máquina, obviamente tienen que saber cómo es la máquina. Pero simplemente escribir, por ejemplo, procedimiento para poner en marcha un ordenador, para manejar el ordenador. Pues se le da al botón de on. Aparecerá en la pantalla, le darás al botón de la pantalla. Luego, cuando te aparezca la pantalla donde está lo de la clave, tendrás que introducir esta clave. Seguidamente tendrás que ir al escritorio y pinchar en el botón de inicio. Y le puedes poner también incluso una imagen, ¿vale? Y luego entrar en tal aplicación. ¿Me explico? Pues es un procedimiento, por ejemplo, para entrar en un ordenador. No es complicado, ¿vale? Aunque pueda parecer así rollento, pero no es complicado. Entonces, como estamos viendo, todo proyecto va a tener una serie de tareas.
Y esas tareas van a estar secuenciadas. Es decir, tú, por ejemplo, si el proyecto tuyo va a ser crear una nueva oficina en el sur, tú no puedes, por ejemplo, pedir al proveedor que te traiga los ordenadores si antes no tienes el recinto donde los vas a poner. Es decir, va a haber una serie de tareas. O, por ejemplo, a la hora de gestionar una boda, yo, por ejemplo, yo no me he casado nunca. A lo mejor alguien que se ha casado y quiere tener matrimonio, diría, pues mira, yo no lo hice así. Por ejemplo, una de las primeras cosas que yo haría si tuviera que gestionar una boda es, en primer lugar, saber la iglesia donde me voy a casar. Entonces, una de las primeras cosas que haría, iría al párroco de una iglesia. Entonces, ya veremos que existe una cosa que se llama el grafo PER, que te permite secuenciar en un grafo, es decir, en un dibujo, todas esas tareas. Y cada tarea tendrá un tiempo. Es decir, a lo mejor lo de ponerte en contacto con el cura a la hora de gestionar una boda, pues a lo mejor te puede llevar como mínimo un día y como mucho a lo mejor 5 días. Y como término medio a lo mejor 3. Pues van a tener que, ya les enseñaré cómo es un grafo PER, ¿vale? De forma que podamos ver gráficamente cuáles son todas las tareas, ¿vale? Para nosotros ver cuánto puede ser la duración de ese proyecto. ¿Me entienden o no, más o menos? Más o menos, La idea principal la han cogido. Entonces, el módulo se va a estructurar en 5 temas. ¿Vale? El primero, ya se los he puesto, se los he abierto, que es un tema, digamos, general. El primer tema se llama el sector productivo y la organización de la empresa. Entonces, básicamente es un tema general, ¿vale? Que nos habla de algunas cosas que seguramente les sonarán, ¿vale? ¿Cómo que no están? ¿No lo ven? A ver si es que yo no lo he abierto. Esperen un momento, por favor. Amigos. A ver, refresquen el navegador ahora, por fin. ¿Le sale ahora? Sí. Vale, que se me había olvidado abrirlo. Entonces aquí pues es un tema, digamos, general, que te habla de la estructura de una empresa, que eso ya, pues supongo que en algún momento pues, ustedes lo han visto. Tendencias productivas y económicas, legislación que afecta a la empresa, obligaciones relacionadas con el área tributaria, relaciones laborales especiales, el contrato de trabajo, las subvenciones y normas y estándares. ¿Vale? Entonces, ustedes se lo leen, lo miran. Entonces, lo que me interesa a mí es, la semana que viene vamos a hacer ya se los pondré, yo lo que haré, en el talón de anuncios, les pondré antes de cada clase lo que va a haber en principio. Pues la semana que viene vamos a tener un trabajo de no sé qué. O la semana que viene les voy a preguntar sobre cosas del tema anterior. O vamos a seguir desarrollando, vamos a dedicarlo íntegramente al trabajo que ustedes están haciendo. ¿Vale? El trabajo lo pueden hacer en pareja o lo pueden hacer de 3 personas, pero necesito los nombres. Y quien no lo haga, pues no le apruebo. No, vamos a ver. Del plan puedes coger cosas. Sí, yo no sé las empresas que ustedes montaron. Entonces ustedes piensen un proyecto que pueden hacer dentro de esa empresa. Lo que pasa es que yo no sé las que ustedes hicieron. Entonces, a ver, ese es el motivo, por ejemplo,
La semana que viene yo ya se los digo. Vamos a hacer un análisis muy somero, ¿vale? Pero va a ser un análisis macroeconómico, digamos, de tendencias de cómo está el sector productivo, los sectores productivos. Es decir, por ejemplo, yo la semana que viene les voy a decir, quiero que me analicen, por ejemplo, cómo está el sector de los transportes. Y entonces, pues, yo les daré unas páginas y habrá una serie de datos y ustedes tendrán que analizar. O, por ejemplo, cómo está la exportación de plátano. O cómo está el sector exportador. Entonces, sobre eso, ustedes, todo el grupo, le va a tener que dar un informe. Pues nosotros consideramos que los sectores productivos actualmente en Canarias o en España, los mejores son estos, estos y estos. Por lo tanto, propondríamos crear empresas y crear un proyecto para este tipo de empresas. ¿Me explico? Pero va a ser un trabajo in situ aquí. No va a ser que yo se los mande y ustedes me lo entreguen, sino que va a ser aquí. Es decir, va a ser ese día de 6 a 8. Y si no da tiempo, pues a lo mejor dedicamos una hora de la siguiente semana a que ustedes lo continúen. Pero va a ser aquí. ¿Me explico? El buzón de entrega, bueno, el buzón de entrega, sí, se abrirá solamente en la clase, no más allá. ¿Me escucháis desde casa? ¿Lo entendéis? ¿Todo el mundo se me quedó callado? Vale. Entonces, ya de todas formas eso ya será para la semana que viene. Vale. Tampoco se asusten. Tampoco se asusten. Vale. Si pudieron hacer lo del proyecto del año pasado, que lo pueden hacer también. Fernando me está mirando con una cara como diciendo... Entonces, el tema 1 se llama análisis de la realidad empresarial. Yo he pronosticado 4 tutorías para ese tema. ¿Vale? Por ejemplo, otra cosa que también tendrán que poner, por ejemplo, es si nuestro proyecto es implantar una nueva máquina o, por ejemplo, nuestro proyecto es crear una nueva oficina, ¿qué normas y qué factores de riesgo van a existir en esa oficina y qué normas de prevención vas a usar y qué legislación pues, se podrá aplicar en cuanto a prevención, por ejemplo? Si, por ejemplo, el proyecto es instalar una máquina y sabemos que la máquina hace ruido, o, por ejemplo, saber que una normativa que vamos a tener que usar, ¿cuál es? La normativa referente a exposición al ruido, por ejemplo. Y saber que si, por ejemplo, está por encima de 85 decibelios, ¿vale? Pues vamos a tener que usar, tenemos que aplicar lo que se llaman las EPC, que son los equipos de protección colectiva. Y si no podemos, pues tenemos que usar, por ejemplo, EPI, un equipo de protección individual. Es decir, por ejemplo, poner unas orejeras. ¿Me explico? Es decir, que no va a ser solamente ver la legislación, sino ir un poquito más allá. Por eso, por ejemplo, yo en el tema les puse, por ejemplo, un poquito más abajo, aquí, una foto. Y les dije, aquí en el tema yo, por ejemplo, he puesto trabajos para el alumnado. ¿Qué factores de riesgo laboral ve usted aquí? Por ejemplo, esta foto es una foto típica. O aquí, esto podría ser un proyecto. Creación de un taller de reparación de ordenadores. Pues, ¿qué factores de riesgo tú ves aquí? O esto, estoy creando una nueva oficina con ordenadores. Entonces, pues yo tengo que, un apartado del trabajo es, pues, ¿qué factores de riesgo ustedes ven aquí? Cables por el suelo y eso produce una materialización, que si se produce una materialización del riesgo es que te puedas caer. Y las consecuencias de ese riesgo puede ser, por ejemplo, pues, rotura de, ¿cómo se llama esto? Fractura de hueso. Entonces, ¿qué normas de prevención voy a aplicar? Entonces, yo, por ejemplo, en eso, no sé si se los he abierto, si no, ya lo verán. Yo, por ejemplo, les he puesto un enlace a la página web de
el INSHT, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Y aquí hay lo que se llaman normas técnicas de prevención. Por ejemplo, exposición al ruido. Te pone aquí la guía y ustedes, pues, es la exposición al ruido. Y aquí hay una guía técnica que dice, pues, todo lo que hay que tener en cuenta en cuanto al ruido. Sé que es mucho, pero no se agobien. ¿Vale? Le estoy dando, digamos, documentos e información para que ustedes puedan, por ejemplo, arrancar. ¿Me entienden o no? Donde pueden encontrar información. ¿Ven que pone para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido? Tienen que acostumbrarse a esto, porque cuando vayan a una empresa, le dan el documento y ustedes tienen que buscar la información. ¿Me explico? Por ejemplo, el proyecto, pues seguramente ustedes van a tener que contratar a personas o van a tener que decir, mira, si voy a crear la oficina, voy a tener que contratar tantas personas. Pues, ¿qué convenio colectivo debe de aplicar? ¿Dónde se busca un convenio colectivo? En el Boletín Oficial del Estado. Yo quiero que se acostumbren a manejar el BOE. Porque en una empresa, y más en el sector de administración y finanzas, utilizar el BOE es muy conveniente. ¿Tú qué crees, Javier? Yo lo utilizaba un montón. ¿Vale? Del Estado, Vale, entonces yo como mínimo le voy a pedir el del Estado. Entonces, como los convenios colectivos todos se publican en el BOE, pues tendrán que buscar uno. está en el BOE, porque todos los anuncios societarios se publican en el BOE. Sí, lo que pasa es que hay tanto. Están obligados a cumplir. Yo lo que quiero es que se acostumbren, que luego cuando haya una empresa le digan, mira, búscame en el BOE o en tal sitio, tal legislación, y ustedes no sepan dónde ir. Vale, entonces por eso también en el proyecto, pues les voy a pedir, por ejemplo, tendrán que definir el proyecto, qué personas, qué tipo de puestos de trabajo van a contratar. Si, por ejemplo, para la oficina, pues tendré que contratar administrativos. Vale. Por ejemplo, si ustedes lo tienen hecho ya en una empresa, en la parte de cuando hicieron el proyecto de recursos humanos, pues a lo mejor se le puede servir. No sé si tienen parte de recursos humanos. Por ahí a lo mejor pueden tirar. ¿Me explico o no? La otra opción es que se vengan aquí y busquen en el BOE, busquen un convenio colectivo. Y no me acuerdo si cuando vimos GTH vimos algo de convenio colectivo. No me acuerdo. ¿Sí o no? Bueno, pues si ustedes lo vieron y lo aplicaron cuando hicieron el proyecto. Pero se metieron en el convenio. No, Vale. Pues nada, pues si no lo han visto, pues un día cogemos uno y yo se lo enseño a un web, que tampoco tiene mucha ciencia. ¿Eh? No tiene mucha ciencia, lo que pasa es que es lo típico, si nunca lo hemos visto, siempre va a parecer un poco difícil. ¿Vale? Y tampoco tengo problema en dedicarle a lo mejor un cuarto de hora, 20 minutos en ver un tipo de convenio colectivo clásico. ¿Vale? Ok. ¿Qué más? Entonces, tema 1, análisis de realidad empresarial, 4 tutorías. Por ejemplo, otra cosa que también sería interesante es que al menos conociéramos algo de calidad. Que menos que, por ejemplo, conozcan, por ejemplo, la norma ISO 9001-2008. Y la norma ISO 9001-2008 especifica que todo sistema de calidad en una empresa tiene que tener una serie de documentación. Por ejemplo, manual de calidad, registros de calidad, procedimientos, ¿vale? Y documentación de control. Entonces, pues, por ejemplo, si vamos a hacer nuestro proyecto, como yo les dije antes, pues saber desarrollar algunos procedimientos para ese proyecto. ¿Vale? Tema 2, ese todavía no se lo he abierto. Análisis de la organización de la empresa. ¿Vale? En este caso es algo que supongo que también ya lo han visto, ¿no? En CIA, me parece el año pasado, ustedes decían que estaban haciendo cursos de organigramas y cosas de departamentos o algo, ¿no? ¿Vale? Si, por ejemplo, en el proyecto se van a ver implicadas varias personas, ¿vale? Porque un proyecto generalmente no lo hace una persona sola.
Esto, por ejemplo, ustedes si quieren lo pueden asimilar mucho, por ejemplo, a lo típico de los proyectos de ingeniería. ¿Han visto nunca, por ejemplo, que en ingeniería hay lo que se llaman las oficinas técnicas, donde hay un montón de señores en unas mesas diseñando, por ejemplo, yo qué sé, un puente? Entonces, cuando diseñan un puente en una empresa de ingeniería, un ingeniero no lo va a diseñar todo, ¿vale? Habrá ingenieros por partes. Uno se encargará de la estructura, otro se encargará a lo mejor de la cuestión del cableado eléctrico del propio puente, otro se encargará de, por ejemplo, de las obras de, ¿cómo se llama esto? De cuando están los movimientos de tierra antes, lo que se llama el replanteo o algo así, antes de empezar el puente. Es decir, que se hará todo por partes, pero esas personas que tienen que pasar, que tienen que hacer, estar coordinadas, tiene que haber algún tipo de estructura organizativa que nos diga. Incluso hay un coordinador de proyectos que lo hacen. Pues entonces, en su proyecto, si se van obviamente a ver implicadas varias personas, pues yo les recomendaría que hicieran un esquema. Ya lo saben hacer, pues pónganlo en marcha. ¿Me explico o no? ¿Sí o no? Vale. Luego, este se va a llamar diseño de proyecto. Entonces, un diseño de un proyecto que tienes. Aquí yo tengo los puntos. Si quieres, incluso se pueden un poco ir guiando por esto. Identificación de oportunidades de negocio. Obviamente, un proyecto para que se ponga en marcha tiene que tener algún tipo de visos de realidad, ¿no? Visos de posibilidad. Si tú, por ejemplo, vas a poner una panadería, una máquina para hacer pasteles, pero resulta que no se va a vender, ¿para qué lo haces? Entonces, por eso, uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, es hacer, por ejemplo, la semana que viene, lo del análisis macroeconómico de la economía. Si no lo tienen claro, ustedes hicieron algún tipo de estudio de mercado el año pasado en simulación para ver si su empresa podría tener algún tipo de viso o no. No, lo único es que en el desarrollo de un propio proyecto sí estudiamos la competencia, incluso la cercanía al negocio. Pues, por ejemplo, si es un proyecto que es relacionado con lo que hicieron el año pasado, pues pueden tirar de ahí. Puedes coger esa parte y ponerla aquí, en oportunidades de negocio. ¿Vale? Yo, por ejemplo, la semana que viene, por ejemplo, nos vamos a meter en 2 páginas web relacionadas con estadísticas. Ustedes van a ver las estadísticas de muchos parámetros. Entonces, por ejemplo, ustedes pues, van a poner una empresa de un proyecto para crear una nueva tienda de coches, por ejemplo, en el sur, pues yo les recomendaría que vieran la evolución de la venta de coches. Y en base a eso me pueden decir, pues mira, aunque es muy somero, es decir, porque habría que ver más factores, como dice Javier, por ejemplo, la competencia, analizar el entorno, hacer una matriz DAFO y todo eso. ¿Vale? Pero yo lo que quiero es que ustedes se acostumbren a alguna herramienta para que luego pudieran ver cómo evoluciona. Y si tú ves que, por ejemplo, las ventas de coches en años anteriores han ido subiendo, pues yo podría decir, pues mira, pues puedo implantar una... O, por ejemplo, otra estadística, evolución del número de turistas. O, por ejemplo, número de cruceros que atracan. Por ejemplo, si no recuerdo mal, por lo visto, el turismo aquí en España está subiendo. Sí está viniendo más gente que nunca. O, por ejemplo, a lo mejor un proyecto sería, pues, hacer un nuevo apartahotel en el sur. ¿Qué sé? ¿Me explico? En base a esa premisa que nos da un estudio, un análisis de los datos. Porque vemos que puede ir por ahí un nicho de mercado o una oportunidad de negocio. Por ejemplo, si nosotros vemos que la evolución de la natalidad, nacimiento de número de niños, ha ido para abajo en vez de para arriba, yo no te recomendaría que hicieras un proyecto de abrir una nueva tienda de ropa para bebés. Entonces, yo lo que quiero, la semana que viene, por ejemplo, el trabajo va a ser ese. Analicen ustedes la economía. Y en base a eso, planteenme sectores donde se podrían realizar nuevos proyectos. No de creación de empresas, pero sí de proyectos. ¿Vale? ¿Ok? Aunque luego después ustedes elijan otros. Pero yo lo que quiero es que se acostumbren a saber
analizar el entorno para poder plantear, porque imagínense que usted, por ejemplo, hace poco no, la semana pasada di una oferta en Intercanarias que están buscando una persona para analizar nuevas rutas para oportunidades de negocio. Es decir, analizar, yo por ejemplo, yo que sé, abrir una nueva ruta de vuelos, yo que sé, de Las Palmas a Agadir. Pues eso se tiene que hacer en base a algo, ¿no? Estudio de datos. Pues yo les pido que lo hagan a través de esto. ¿Me explico o no? Estudio de viabilidad del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? En base a esto, usted tiene que ver cuáles son los costes. ¿Cuánto me va a costar el personal? ¿Cuánto me va a costar la máquina? ¿Cuánto me va a costar traer la máquina de la península aquí? ¿Cuánto me va a costar instalarla? Y en base a eso, pues yo voy a sacar cuántos costes. Entonces yo tengo que ver cuántas ventas voy a tener que hacer. Ustedes hicieron un plan de marketing, ¿no? Un plan de ventas, ¿no? ¿Hicieron un punto muerto? ¿No hicieron un punto muerto en el que ustedes vieron cuándo se cubren los costes fijos y podemos empezar a tener ganancias a partir de unas ciertas ventas o no? No, proyectamos una serie de ingresos y de gastos. Hicieron una estimación. Sí, hicimos en Excel unas estimaciones, incluso hice unas curvas y todo, pero no a nivel del cálculo del punto de equilibrio. Vale. Bueno, pues aquí básicamente es ver un poco eso. Es decir, obviamente a lo mejor, si ustedes van a hacer un proyecto de instalar una máquina en una panadería, a lo mejor el proveedor pues no les da el dato. Entonces, aunque sea, si ustedes ven, por ejemplo, en páginas web o se encuentran alguna información en la cual pueden ver el coste estimado de la máquina, pues por ahí podemos ir tirando. ¿Vale? Después, por ejemplo, otra cosa que te van a tener que hacer es, si vamos a utilizar capital ajeno, en el sentido, por ejemplo, acudir a financiación externa, por ejemplo, en banco, ¿cuánto va a ser el coste de intereses? Eso sí pueden ir a una entidad bancaria y preguntar, ¿cuánto me costaría financiarme para comprar, cuánto me va a costar que ustedes me den 100.000 euros? Entonces, pues calculan en base al tipo de interés por los intereses. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuota constante o va a ser una cuestión progresiva o degresiva? ¿Me explico? Entonces, en base a eso podemos ir viendo los costes. Luego el coste de personal, pero eso lo sacan del convenio colectivo. En el convenio colectivo están las tablas. En esas tablas, pues ustedes ven lo que se le tiene que pagar a cada persona. Pues de ahí me pueden sacar el coste, el salario. Obviamente a eso lo tendrán que sumar los seguros sociales. ¿Recuerdan cuando veíamos ETH, las nóminas? Y que le decía, calcúlenme además de la nómina cuánto le costaría a la empresa el qué. Este trabajador o trabajadora. ¿Recuerdan que yo se lo preguntaba? Yo me ponía en cara de asco. ¿No? En sentido, este muermo otra vez. Pues yo quiero, por ejemplo, que usted me lo calculara. ¿Se acuerdan cómo se hacía? ¿O queda un poco lejos ya? Luego, estructura general del proyecto. Es decir, el proyecto va a tener que tener unos recursos, materiales, humanos, ¿vale? Unos costes, un desarrollo y un final. Y luego un control. ¿Vale? ¿Qué necesito para poner en marcha el proyecto? ¿Necesito gente? Sí. ¿Necesito un espacio? Sí. ¿Vale? Luego, ¿cómo se va a desarrollar el proyecto? ¿Voy a primero a contratar al personal? ¿O primero voy a buscar la maquinaria? ¿O primero voy a buscar al proveedor? ¿O primero voy a llamar al cura? ¿O primero voy a ir a buscar un hotel donde me puedan hacer el banquete? Es decir, establecer qué tareas voy a realizar durante ese proyecto y luego como la secuencia. ¿Me explico o no? Luego, recopilación de información, revisión de normativa aplicable. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, va a ser una oficina, ¿qué normativa, por ejemplo, qué norma técnica de prevención voy a tener que aplicar para los riesgos de la oficina? ¿Voy a tener que aplicar la ley de prevención de riesgos laborales? Sí.
Si es una máquina que hace mucho ruido, ¿le voy a tener que aplicar la normativa sobre ruido? Sí. Si, por ejemplo, es una fábrica, le tengo que aplicar la normativa sobre actividades insalubres y peligrosas. Sí. Si es, por ejemplo, una discoteca, ¿le voy a tener que pedir una licencia al ayuntamiento por la cuestión de los ruidos? Sí. ¿Me explico o no? ¿Le tiene que poner, si por ejemplo una tienda, una licencia de apertura al ayuntamiento? Sí. ¿Ustedes miraron algo de trámites administrativos de apertura y todo eso de un negocio? Lo de inscribirse en el registro, sí. Todo esto, lo de el nombre social, todo esto, pues por ahí va la cosa. ¿Vale? ¿Ves que ponen normas y seguridad ambientales? Esto, por ejemplo, se aplica mucho en industria. Tú vas a una industria, tú, aunque en principio existe una libertad en cuanto a decidir dónde pones tú la industria, pero no la puedes poner en cualquier lado. Además, tú imagínate que vas a poner una granja porcina al lado de una vivienda. ¿Qué va a pasar? Que es una actividad en principio insalubre. Entonces, pues, te dirán, mira, la granja porcina no se puede poner al lado de edificaciones donde viven personas, excepto que sea una determinada distancia. Pues entonces, pues, ver dónde podemos encontrar eso. Y nada, después saber cómo podemos controlar el proyecto y luego, cuando un proyecto ya esté en marcha, pues algún tipo de indicador que nos permita controlar. Incluso dentro del propio proyecto, pues ir viendo si el proyecto va cogiendo forma o no va cogiendo forma. Si, por ejemplo, en el diagrama PER nosotros estimamos que en 20 días la máquina ya estaba montada y resulta que llega el día 25 y la máquina todavía no está montada, ¿qué está pasando? Es decir, nosotros vemos el diagrama PER, los diagramas PER y el diagrama de Gantt se usan muchísimo en ingeniería y en obra. ¿Vale? Entonces, si nosotros vemos el diagrama PER que el día 25 la máquina no está montada, pues vamos a tener que decir, pues, algo pasa aquí. Tenemos que controlar la ejecución del proyecto. Como cuando haces una obra. La obra tiene unos plazos. Existe lo que se llama un pliego de condiciones. Una cosa en los proyectos que se llaman pliego de condiciones, en los proyectos industriales, proyectos de obra. Y te dice todas las condiciones bajo las que se rige esa obra. Entonces, si tú ves que la obra se va retrasando, que si el proyecto se va retrasando, tú tienes que controlarlo, ¿no? ¿Sí o no? Lógico, ¿no? Pues establecer algún tipo de índice de control. ¿Cómo lo vamos a controlar? Vamos a controlar mediante visión directa, vamos a controlarlo mediante una hoja de registro que nos diga el progreso de la instalación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Planificación de la ejecución del proyecto, eso es lo que estaba diciendo. Aquí veremos básicamente el GAN y el PER. Los recursos que necesitamos, los costes, la documentación que vamos a hacer, los procedimientos y los indicadores de ejecución y calidad. Esta es la parte que le va a llevar más trabajo. Esto ya les... ¿Quieren que esto se los cuelgue? Supongo que sí, ¿no? Que si quieren que se los cuelgue. Vale, entonces, esta es la parte que yo creo que les va a llevar más tiempo. Vale, pero, a ver, yo tampoco les pido que se compliquen la vida. Vale, por ejemplo, en documentación, un procedimiento, ya lo veremos, tiene una serie de, incluso, vayan a lo práctico. Es que esto habrá que esquematizarlo de alguna manera, porque esto puede ser la Biblia. Claro, pero yo tampoco les voy a pedir la Biblia. Vale, si yo les pido hacer un proyecto de una boda, que no me hagan la Biblia en una boda. Vayan a también un poco simplificando, pero vayan pensando en todos los pasos que se sigue a la hora de desarrollar una boda. Si ustedes son una empresa que les viene una pareja y le dicen, quiero que me organicen mi boda, yo le digo, mira, ¿cómo lo haría? Vale. Entonces, piensen, por ejemplo, los procedimientos. ¿Qué hace más o menos todo el mundo? ¿Qué he hecho yo también? Me voy a internet con procedimientos de calidad. Y ten por seguro, porque yo se lo aseguro, que salen un porrón de procedimientos de empresas de muy variada. Entonces, cójanse uno, que vean cómo lo hacen, y con eso les puede servir como, digamos, esquema para hacer el suyo.
Es decir, porque todo, por ejemplo, los procedimientos, toda esta documentación, tienen una forma muy característica. Es decir, no los puedes hacer como te dé la gana, sino que tienen que tener un encabezado, unos pies, tienen que tener una serie de apartados, y luego, con esa estructura, pues ustedes la van rellenando. De todas formas, si tiene un poco de sentido común, ¿cómo tiene que trabajar, realizar la labor? A ver, Y desarrollar. Yo, en mi campo, ¿cómo quiero que se atiendan los clientes? por ejemplo, Pues quiero que se dé la bienvenida de manera privada. ¿Cómo se hace la limpieza de un apartamento? Así, así. Es decir, ¿cómo quieres que se dé la... lo que pasa es que luego en calidad, pues por ejemplo, tienes que definir el alcance, tienes que definir los responsables, luego tienes que definir el desarrollo, los indicadores, es decir, que no solamente explicarlo. Pero eso es el procedimiento de instrucción del trabajo. Sí, exacto. Es decir, es una cuestión muy detallada de cómo se tienen que hacer las cosas. De forma que una persona que no sepa nada va al procedimiento y dice, pues esto se tiene que hacer así. Ah, mira, y encima, quien le tengo que decir, el responsable de ese procedimiento, es decir, quien yo le tengo que dar parte es esta persona, es decir, que te viene todo ahí. Vale, pero no se preocupen, es más sencillo de lo que parece. Obviamente hay que rellenarlo luego. Vale, entonces ese es el tema 4. Y el tema 5 es control y evaluación. ¿Cómo seguirías y evaluarías un proyecto? Aquí pongo herramientas de control de calidad. ¿Cómo yo certifico que ese proyecto, por ejemplo, yo les cuento una anécdota real. En diciembre se casó mi hermano y resulta que la boda se la organizó, se la hizo una empresa de estas que se dedica a organizar la boda. Y entonces la boda le hicieron, el banquete lo hicieron ahí arriba en el Hotel Santa Brígida. ¿Sabes cuál es? El Hotel Escuela. Pues, por ejemplo, mi hermana me dijo que se quejaron a la organizadora porque por lo visto resulta que no le pusieron la tarta que era. Y se lo pusieron como en las hojas de gestión de calidad. Es decir, qué cosas de la boda no han sido las correctas. Porque esto fue, por ejemplo, no me han puesto la carta específica que nosotros queríamos. Entonces, pues, herramientas de control de calidad. Ya las veremos. Por ejemplo, una de ellas es la gráfica de control, que simplemente es coger una gráfica en la cual por la parte izquierda hay valores y por la parte derecha es el tiempo. Y entonces, en hojas de registro, por ejemplo, imagínense que estamos controlando la temperatura de una máquina. Entonces, el día 1, pues tú coges 30 grados centígrados. El día 2, mides la temperatura, 40. El día 3, 25. Y así. Entonces, tú lo vas poniendo todo en una gráfica. Entonces, luego tú especificas dos límites de control. El límite de control inferior y el límite de control superior. Y dices, yo considero que la máquina está trabajando de forma aceptable si su temperatura está entre 30 y 50 grados. Entonces, al tú ir poniendo esos puntos, todo lo que salga por fuera de esa banda de control que está diciendo, algo está pasando, algo hay mal. Si algo está por fuera, quiere decir que ahí no se está cumpliendo con la calidad o el control, con los parámetros de calidad y de control que nosotros queríamos. Entonces tenemos que ver qué pasa. ¿Me explico o no? Entonces básicamente eso es lo que les voy a pedir. Entonces, las definiciones y los contenidos de los temas les puede ayudar para ahí ustedes ir haciéndose. Primer paso, decidir con quién lo van a hacer. Mire, yo le estoy diciendo incluso las tareas, por ejemplo, de un proyecto de hacer un trabajo. Segunda tarea, elegir el sector donde ustedes van a realizar ese proyecto en base a un análisis del entorno. Les digo, les puede servir la empresa y el sector que ustedes hicieron el año pasado. Es decir, pueden coger cosas de su proyecto del año pasado y lo aplican aquí. Tercer caso de que queramos cambiar lo que sea, vale. Por ello que sí, lo puedes hacer. Vamos a hacer pues. Hombre, me tienes que definir algunas cosas, por ejemplo, dónde te vas a mover, el sector que es, qué empresa es, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para poder saber de dónde estamos. Es un trabajo después de presentación conjunta, esto lo vamos viendo por partes.
Vamos a ver, al final del trimestre me lo tienen que presentar, sí. Todo, la historia. Sí. ¿Vale? De forma que nosotros, digamos que piensen en una persona que fuera a hacer ese proyecto por ahí en la calle, porque al menos tengo una idea de cómo se pudiera gestionar y hacer ese proyecto. Sí, sí, yo lo juego. Vale. Y nada, pues eso es básicamente la historia. Es decir, es dentro ya de una empresa montada, pues gestionar algo, un proyecto, algo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Sí? ¿No? Entonces, paso 1, elijan sus grupos. Si no lo eligen y no me lo dicen, pues los elijo yo. ¿Cómo te lo decimos? A ver, yo pondré en el foro de la unidad 1, pondré organización de grupos, que ahí me lo tienen que poner para la semana que viene. ¿Vale? Paso 2, que ustedes me empiecen a decir qué proyecto tienen en mente, qué proyecto se les ocurre para hacer. En base a, por ejemplo, por eso vamos a hacer la semana que viene lo del análisis muy somero. Sí, Gretel. Tiene que ser en grupo. Hazte cuenta que, por ejemplo, la semana que viene, la actividad que vamos a hacer aquí es en grupo. Porque luego ustedes me van a tener que presentar un informe final. Ese mismo día o el siguiente. Los parciales son teóricos. De estos temas. ¿Cómo es? Estos temas para los parciales de memoria. Hombre, vamos a ver, los parciales, pues será un test. Un test sobre los temas, ¿no? Sí. O sea, por lo cual hay que estudiar los temas de memoria para ir preparándonos en ese sentido. Pero, por ejemplo, no dejarnos ir, porque si no... Si tú, por ejemplo, yo por ejemplo aquí tengo normativa de prevención de riesgos laborales. Si tú, por ejemplo, en algún momento pues, necesitas algo de prevención de riesgos laborales y no lo encuentras, pues yo a lo mejor aquí tengo cosas. Normativa sobre ruido. De yo te he puesto todas esas... No, si el test es de lo que está en el tema... Sí, porque va a ser lo de los temas y luego los trabajos. Ah, eso es otra cosa que también no hemos dicho, lo de los criterios de evaluación. Vale. Sí, porque los he cambiado este año. Es decir, aparte del trabajo, obviamente si por ejemplo la semana que viene hacemos un trabajo, es decir, la semana que viene será, por ejemplo, Fernando y Alfonso, pues se van a dedicar al sector de exportaciones. Pues ellos van a tener que hacer su pequeño trabajo sobre exportaciones, pero luego todo el grupo va a tener que hacer un trabajo final. ¿Me explico? Todo el grupo, me refiero a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, este año será 45% los trabajos, incluido el trabajo final, 45% los conceptos y el 10% las actitudes. ¿Vale? De forma que este año también, además, le estoy dando más importancia a los trabajos. ¿Vale? Y la fórmula para calcular lo que salga, la nota final es, se las he puesto aquí para que nadie se lleve tampoco error. Suma de las notas de los 3 parciales dividido entre 3 por 0,45 más la suma de la nota de los trabajos dividido entre el número de trabajos, es decir, si son 6 trabajos, pues será la suma entre 6 por el 0,45 más la suma nota actitudinal por 0,1 es igual a la nota final. Es decir, a lo mejor ustedes pueden tener una nota muy, por ejemplo, han sacado 10, 10 y 10 en los 3 parciales, pero resulta que la nota final no es 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la ponderación, por el peso. Yo no sé cómo se las ha puesto Néstor. La forma de calcular la nota ya es una pregunta de examen. La he visto más difíciles, ¿eh? ¿Qué? Todo esto lo podemos hablar en dirección esta semana antes de seguir con esto. ¿A qué te refieres? Porque el tema, o sea, vamos a ver, yo
ya te lo digo yo, o sea, yo no voy a permitir que 2 años de parar aquí con una titulación me digan ahora, si no vienen a clase, no, claro, o sea, yo tengo mi contrato que se puede seguir por plataforma, entonces yo creo que deberíamos hablar primero con dirección a ver cómo se soluciona esto, porque vamos, es inadmisible 100%. O sea, yo lo único que te puedo decir es mi posición. no, yo sé que el rey no tiene ni quita ni vuelta, pero te digo que eso hay que hablarlo con dirección. Y lo que está claro es que una cosa que está firmando un contrato, claro, lo que puedo hacer ahora es decir, no, si no vienes, no. O sea, eso es que es más difícil ya un poco. Hemos estado aguantando durante 2 o 3 años, cambio de esto, cambio de lo otro, ahora, el tema de cada uno tiene su problemática diferente y muy aceptable. Lo que no se puede hacer es una persona que tiene que no encontrar una cosa y que después del centro se lo salta la tarea y diga, ahora no, ahora esto es así y es así y es así. O sea, comprendo tu posición perfectamente, Fernando, pero la cuestión es que yo también tengo que tener la mía. No, si no por ti, o sea, el centro, cuando firma un contrato y dice que eso es así, tiene que obligar, entre comillas, a que las asignaturas se den de una manera que sea viable por lo mínimo. Porque si tú dices, mira, que es imposible que de esta, o sea, a lo mejor dice, mira, es imposible que dé mi asignatura, es imposible que la dé de esta manera, ¿por qué? Porque no se puede, por ejemplo. Entonces, el centro dirá, oiga, esta asignatura es así, ¿por qué? Porque es así, o sea, se lo tomo lo dejan, ¿no? Vamos a ver, yo al principio del curso o al final del curso pasado me dan unas asignaturas o se reparten unas asignaturas y entonces a mí me dan total libertad de cómo yo tengo que organizármela. No, o sea, yo no discuto eso. ¿Entiendes? Yo no contigo, o sea, yo no discuto eso. Yo lo que discuto es que el centro, si oferta eso de esa manera y durante 2 años se ha estado pagando por esa manera y yo voy a estudiar por esa manera, te tendrá que decir, mire Marcelo, dese cuenta que esto es así, pero que nosotros tenemos esto que hemos firmado. ¿Me entiendes? Que la adaptación es decir, oiga, usted como profesor tendrá que adaptar la materia a esta forma de darlo, que es la que yo he vendido. O sea, porque si no, está claro que se vende presencial y tú dices, no, te tiene que venir a clase. ¿Me entiendes? O sea, yo te puedo decir, lo único que te puedo decir es la postura que tiene el centro a día de hoy y que especifica de que ahora pues las tutorías tienen que ser presenciales. Ya después tú estás en tu total libertad de decidir lo que quieras. Es como si tú firmas un préstamo, tienes todo firmado y a mitad del tiempo del préstamo dices, mire, no, que me devuelva las cartas ya y si no se queda sin la casa, no podemos firmar un contrato. Pues escoge la vía que tú quieras. No, es que no puedo hacer otra cosa, pues tú sabes cuál es mi problema y yo no puedo. Pero el asunto es que el trasfondo es que tiene un problema real para la clase. Ese es el problema, claro. Y él seguramente se matriculó, que es la parte que estaba esperando que le dijera, seguramente se matriculó basándose en las condiciones contractuales. Evidentemente. Si ahora a mitad del partido le cambian las puertas de sitio, pues entonces es totalmente inviable, o sea, porque si no, tú te vas yo me voy a un centro presencial, no pago la parte que está pagando ahí, y entonces, pues, tú vuelves, y ahí me exigirán más o menos asistencia. O sea, que no lo sé, yo no te puedo decir cuál es la asignancia de asistencia en otros centros porque yo no lo sé. No, quiero decir que cuando uno conoce este centro y a distancia y que la teleformación se puede hacer como se ha hecho en todos los años, o sea, que no hay nada. Lo que pasa es que la teleformación a distancia no quiere decir formación online, quiere decir que tú vienes unos determinados días y luego hay otra parte de la formación que luego, entre comillas, pues tú te la organizas, entre comillas no, te la organizas y la estudias por tu cuenta. ¿Qué pasa? Nosotros durante 2 años
la obligación, porque en estos 2 años no se ha dejado de formación. A mí esto me ha bajado la nota por no poder asistir el año pasado. Ya. ¿Entiendes? Me la ha bajado. Entonces, yo lo aceptaba porque dice, bueno, pues está ahí, me acepto. O sea, yo eso no lo discutí. Pero a mí me ofertaron y está en contrato firmado y dice, no, oiga, usted llega los miércoles a clase o asistir a la plataforma. O asistir a la plataforma. O sea, es un tema que no lo estoy inventando yo y siempre ha habido buen feeling con nosotros en este tema. O sea, y te digo, Néstor, a mí me bajó la nota el año pasado. Ya. Por no poder venir a clase. Y cuando yo se lo expliqué, o sea, me podía agarrar la aplicación, no lo hubiese bajado, ¿me entiendes? Hombre, yo lo único que te puedo decir es que ahora mismo pues no tenemos margen de maniobra. Entonces, pues, tú y todo el mundo, y todos los que están aquí, por supuesto tienen su perfecto derecho a escoger la opción o la alternativa que quieran. Vale. Ok. A ver. Y nada, esto es lo que hay. No hay más. No piensa que tampoco es tanto como contabilidad. Para eso, si quieres. 6 meses y 9 meses, si pudiera ser. A ver, pues entonces, aquí tienen el tema 1. ¿Van a ir pensando en los grupos? Sí, nosotros lo tenemos ya. Nosotros Pero el grupo tiene que ser el grupo, no puede ser individual. Bueno, venga, individual también. Venga. Entonces yo conmigo misma. Para la gente de que están en casa también lo pueden hacer individual, ¿vale? A ver, mira, fíjate en la programación. Pero por favor, si lo van a hacer individuales, aunque lo hagan individuales, no se me escaqueen y no me lo pongan en el foro, ¿vale? ¿Me explico? Cuando yo ponga en el foro de debate, creación de grupos, si es una persona sola, por favor pónganlo también, para yo saber. ¿Me escucharon en casa? A ver, temas 1 y 2. A ver, cuando dijimos que era el primer parcial, que eran 4. 15 de octubre, pues la semana que viene. La semana que viene. Vale, yo creo que más o menos para el miércoles que viene lo podemos tener. Tema 2. Sí, vale, vale, pero luego estaremos con esos 2 temas hasta el día 15. Vale. Eso no quiere decir que no vengan. Eso no quiere decir que no asistan. Vale. Sí, yo les estoy diciendo aquí, Marcelo, que para la semana que viene lo tienen ya listo. Pero a mí lo que me preocupa ahora es que vayan pensando. Ahora piensen en lo del proyecto. ¿Me explico o no? Todo el mundo me está escuchando. Vale, y que me lo vayan diciendo. Vayan diciendo, pues mira, pues yo lo voy a hacer de crear una nueva tienda. Pues el mío va a ser, pues abrir un nuevo apartohotel. Pues el mío va a ser, pues instalar una nueva máquina. El mío va a ser crear un evento social. El mío va a ser, por ejemplo, Fernando,
hacer un nuevo empichado, una nueva carretera. Pues, por ejemplo, tú, que estás todo el día con obras, pues tienes que tener proyectos a punta pala, por ejemplo. Entonces, eso lo tienes más que visto. Que me lo vayan pensando para yo luego la semana que viene, pues ya me lo puedan ir diciendo. Ok. Otra cosa. A ver. Las prácticas. Yo no las llevo, aunque voy a ser su tutor, yo no las llevo. Las llevan esto. Entonces, las personas que vayan a pedir convalidación ya se tienen que estar poniendo con Néstor en comunicación para que les diga qué documentación necesitan. ¿Ya lo puso? Vale, para que todo el mundo sepa, porque este año quien concede las convalidaciones no va a ser el centro, va a ser la consejería. Entonces la consejería es la que tiene que resolver. Entonces, eso tiene unos plazos sí o sí, y como se pasen un minuto, no, si tenemos 2 horas nada más. No hay más clases, o sea, no vemos a Néstor. Ni hoy ni nunca. Bueno, ni nunca. Eso no, digo, por si me explica el asunto. Vamos a ver, a mí no me ha dado ninguna información. Yo no sé si les informará de alguna manera. Si ustedes en algún momento pues, necesitan alguna información, yo aunque soy el tutor, pero como él va a ser el profesor de FST, yo les voy a remitir a él. Es decir, la cuestión de si tienen que pedir convalidación, si por ejemplo conocen alguna empresa donde quieran hacer las prácticas y sepan algún sitio donde se lo... Pues que se lo diga. Después, pues si no tienen ninguna de esas 2 opciones, pues entonces pues él dirá, pues tenemos tantas empresas, pues dentro de lo que cabe, pues te voy a mandar a esta o la otra. Toda la cuestión relativa a las prácticas, hombre, me lo pueden decir a mí, pero es mejor que él que directamente se pongan en contacto con él, porque si me tienen que decir a mí y luego lo tengo que decir a él, yo creo que es mejor que me cuenten a mí y que se lo digan directamente a él. ¿Vale? ¿Y qué más? Que yo recuerdo del PowerPoint este. Parciales, les dije los criterios de evaluación, les dije los temas. En principio, pues que yo recuerde nada más. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Les parece muy difícil la asignatura? Hombre, ¿cómo va a ser esto? Por ejemplo, a mí me preocupa los parciales. ¿Cómo van a ser? A ver, los parciales, en ese sentido, el parcial va a ser coger el tema 1 y 2 y yo aquí saco las preguntas. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, la semana que viene, pues hagamos un trabajo, es decir, que a lo mejor no vemos el tema entero. Pero para ir delimitando cosas, hay que estudiarse los temas. Sí. Obviamente, si los temas te los pongo es para algo. No, pero no es lo mismo, Marcelo, como hemos hecho en las asignaturas anteriores, que eran evidentemente prácticos, que ahora sí hay que estudiar de memoria. Hombre, a ver. No estoy quejando. Javier, tú me conoces a mí. Es decir. Es conveniente saberlo, porque ahora hay que sentarse. Sí. Pero, por ejemplo, ustedes ya me conocen a mí y, por ejemplo, cuando han puesto una pregunta T, yo, por ejemplo, ustedes leen aquí la estructura de una empresa y aquí lo primero que les sale es estructura del sector primario, secundario y terciario. Yo, a lo mejor, lo más seguro, porque es mi forma de hacer las cosas, yo a lo mejor no te digo una pregunta T que sea algo estrictamente de aquí, sino yo, por ejemplo, te pongo una zapatería que se monta. ¿Usted lo consideraría que pertenece al sector primario, secundario y terciario? Es decir, las preguntas T generalmente son mías, muchas de ejemplo.
Entonces, tú no encuentras la pregunta aquí, porque ahí no aparece zapatería por ningún lado. Pero, por ejemplo, aquí tú ves la palabra comercio. Tú sabes que una zapatería pertenece al sector comercio. Tú sabes que es el sector terciario. A ver, es decir, es un poco aplicación a lo que se estudia. O, por ejemplo, te pongo el cuadradito de este mono y te digo, la empresa X Sociedad Anónima ha tenido en el ejercicio XXX pues 249 trabajadores y 42 millones de euros de cifra, no, sí, por ejemplo, de cifra de negocio. ¿Tú dónde lo encuadrarías? Y te pongo las opciones. Obviamente, si no has visto nunca el cuadro, no sabrás hacerlo. Pero si lo has visto aunque sea una vez, sabrás qué poner, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿La puse yo? ¿Puse yo? No me acuerdo. ¿Yo? Bueno, la asignatura no sé si será más trabajoso o más trabajoso, pero yo que soy más, si digo, joder, a ver si tenemos suerte y nosotros nos pone los 3 meses con programas de contabilidad, de nómina, de esto, y salimos de aquí planchados con todo esto. vamos a ver, la cuestión de los programas, lo que pasa es que después también tienen, a ver, la cuestión de los programas también tiene su problemática, porque la cuestión es, si yo te explico un programa de nómina, te explico uno. No, pero la forma de, imagino que... Pero después existen 20, o a lo mejor vas a una empresa y esa empresa no usa el programa que te he enseñado. Hombre, si todo el mundo tiene una inquietud precisamente por ese tipo de cosas, pues podemos quedar un día. Yo te explico algo. Hombre, no me pidas que te lo explique todo, pero te puedo explicar algo. Es decir, yo no me cierro tampoco, por ejemplo, yo lo que más quizás, más es nómina, contabilidad quizás, quien lo llama mejor es Néstor, por ejemplo, se lo pides a él, pero, por ejemplo, nómina, pero es uno, no quiere decir que ese es el que vaya a usar en las prácticas, no quiere decir que ese sea el que se usa en las empresas, ese es el problema. Si yo te enseño a contar tú y después trabajas con el software, pues no tiene nada que ver uno con el otro. Todos tienen los mismos principios, ¿no? Que es grabar la fecha, el tipo de asiento, cuenta del debe, importe del debe. Bueno, un programa de nómina. Pero no tiene nada que ver la interfaz de uno con el otro. Tú ves, al final te sale una nómina. Entonces a mí lo que me interesa es cuando te salga la nómina, tú dices, pues yo sé ver lo que es. Cuando tú ves en el programa bases de cotización, pues tú sabes lo que es. Cuando tú veas en la pantalla del tipo de retención, tú sabes lo que es. Eso es lo que te puedo, entre comillas, que tú entiendas. Pero yo no te puedo garantizar que no. ¿Qué más quisiera yo porque tú vas a una empresa, incluso a lo mejor tiene su propia aplicación. Es profeso para eso. Entonces, yo te puedo explicar uno. Si ustedes lo quieren, si tienen esa inquietud y tienen ganas de ver algo de eso, pues yo les puedo enseñar una. Se puede plantear, sí, si todo el mundo quiere. Pero todas no. No sé si me entienden mi postura. Entendemos. Entonces, por ejemplo, aquí, diga pregunta. Aquí tenemos clasificación de empresas por sector geográfico. El Corte Inglés, según el criterio del sector geográfico, ¿dónde lo podríamos encuadrar? Empresa local, regional, nacional, multinacional. Nacional, que yo sepa, hasta ahora el Corte Inglés no tiene sedes en Francia o sedes en Zimbabue. A lo mejor la tiene, pero yo no la conozco. Nacional, ¿no? Por ejemplo. Juanito Pérez decide montarse un negocio por su cuenta y ser fontanero. Usted lo encuadraría dentro de una SL, una SA, una empresa individual o una sociedad cooperativa. A ver, fácil. A ver si después, como lo estás diciendo.
Estamos grabando, pero a ver si te puedo decir. Por ejemplo, una de las características de un hotel, de un hotel no, por ejemplo. Una empresa se dedica a, por ejemplo, el servicio de, ¿cómo se llama esto? De recepción de un hotel. Yo quitaría la palabra servicio. La recepción de un hotel lo podríamos encuadrar dentro de un producto o un servicio. Es un producto o un servicio. Una de las características de cualquier servicio es su intangibilidad. Y otra de las características es que aumenta el nivel de satisfacción también del cliente. Si se hace bien, por supuesto. Yo, por ejemplo, la recepción de un hotel no es un producto. Aunque pueden decir, no, es que es un producto que me ofrece la empresa. No, es un servicio que te ofrece la empresa. Es algo intangible. Los productos se asocian con cosas que se pueden tocar, se pueden medir o se pueden ver en el sentido de que tú lo puedes ver físicamente. ¿Me explico? Por ejemplo, aquí se lo detalla mucho. Aquí, por ejemplo, les habla de estrategia de negocio. Por ejemplo, diversificación de los mercados. Se entiende por diversificación el proceso mediante el cual una empresa se introduce en nuevos mercados y la fabricación de nuevos productos. La empresa General Electric hasta el año pasado se dedicaba a fabricar lavadoras para el sector de consumo privado. Pero a partir de este momento pues, va a desarrollar un producto para grandes empresas. Eso lo podríamos encuadrar dentro de diversificación de mercado, de internalización de mercado, de desarrollo de mercado o de mercados complementarios. No sé, me lo acabo de inventar, es decir, todavía no, obviamente no he puesto el examen. Por ejemplo, yo les pongo estas cuatro, pongo esto. ¿Ves que pone aquí un convenio colectivo, el estatuto de los trabajadores, la ingeniería de la seguridad social, la de prevención de riesgos laborales? Y además le pongo la ley del IGIC. La ley del IGIC. Le diría, ¿cuál de las siguientes legislación no está encuadrada dentro del área laboral? ¿Entienden? Entonces, si se acuerdan el año pasado algo de lo fiscal, pues la ley del IGIC es un impuesto. Alguien podría decir, la ley de prevención de riesgos laborales, porque como tiene que ver relación con las personas, también esto tiene que ver con el área de recursos humanos, por ejemplo. O, por ejemplo, no sé, ahora mismo no se me ocurren más, pero el tipo de cosas. O, por ejemplo, les digo, les pongo esta imagen y les pongo, según esta imagen, ¿cuál de los siguientes no sería un riesgo laboral? Golpes, atrapamientos, contactos eléctricos o infección por bacterias, por riesgo biológico. Hombre, si es un virus informático todavía, ni por eso. Vale. Ya empezamos con los chistecitos de este año, ¿eh? Vale. Si es un virus informático, bueno, eso no sí lo podemos encuadrar como cuestión biológica. Vale. Pero obviamente ahí yo no vería ahí ningún riesgo biológico. Vale, atrapamiento así. Contactos eléctricos también, no me acuerdo cuál fue el que dije el tercero. Vale, por ejemplo. ¿Qué más? No sé, este estilo de cosas. Por ejemplo, ¿una gripe la podríamos encuadrar dentro de una enfermedad profesional? ¿Una gripe?
En principio no, dependiendo de la gente. Pero por lo general una enfermedad profesional es una cosa que se coge, es una enfermedad que se desarrolla a lo largo del tiempo y es una consecuencia directa de las condiciones de trabajo. Una gripe no la podemos encuadrar dentro de una EP, una enfermedad profesional. ¿Vale? Pues por ejemplo, insatisfacción laboral, causas más comunes de una insatisfacción laboral. Yo le puedo decir, generalmente suelo poner las preguntas así. Es decir, sobre lo que ustedes han leído aquí, lo que estudiaron, al ejemplo que yo te pongo en la pregunta. Pero no van a ser cosas malditamente rebuscadas, en el sentido, ¿qué Real Decreto regula las condiciones de iluminación en los lugares de trabajo? Pues tendrías que saber que el Real Decreto 486 no es cierto. Esto, por ejemplo, los Reales Decretos con sus números y sus fechas no se los pido nunca. Pero sí me interesa que ustedes sepan que existe un Real Decreto que regula ciertas cosas. ¿Vale? Pues así, Javier, así son mis preguntas. O, por ejemplo, esto. Una sociedad mercantil está sujeta al IVA o al IGI. Eso puede ser otra pregunta. Esta ni siquiera hace falta que te ponga el cuadro. Por ejemplo. O cuál es el trámite, el trámite sí, es un trámite. ¿Cuál es el trámite o impuesto que tenemos que crear antes de iniciar la actividad empresarial? La declaración censal, por ejemplo. O te pongo, ¿cuáles de las siguientes sociedades tienen que hacer una declaración censal? Y te pongo sociedades civiles y comunidades de bienes y sociedades mercantiles. Pues todas son correctas, por ejemplo. O, por ejemplo, relaciones laborales especiales. No, sí, laborales especiales, sí. Así, por ejemplo, sí, te puedo poner un ejemplo, ustedes más o menos tienen que tener una idea. Pepito Pérez trabaja por cuenta ajena en la empresa X. ¿Lo podríamos encuadrar dentro de una relación laboral especial? ¿Sí o no? Por cuenta ajena. Y trabaja como fontanero por cuenta ajena. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Porque, por ejemplo, pero si yo, por ejemplo, dijera un cantante, David Bisbal, está contratado por una empresa. ¿Lo podríamos encontrar dentro de relación laboral especial? Aquí pone artistas en espectáculos públicos. Pero yo no te pongo artista en espectáculos públicos, te pongo David Bisbal. Entonces ustedes tienen que pensar que David Bisbal es un artista porque es un cantante. Y si como un cantante, cuando lo contratan, lo tenemos que encuadrar aquí, una relación laboral especial. Así es como suelo hacer las preguntas. Si esa es tu gran inquietud. Sí, sí. A ver si no se te olvida. O, por ejemplo, un torero. O te puedo poner Cristiano Ronaldo. Es contratado por el Real Madrid. ¿Lo podríamos considerar su relación laboral como especial? Aquí pone deportista profesional. Pero si yo te pongo Pepito Pérez realiza dentro de una empresa deporte y no tiene contrato, es decir, no realiza, aunque a lo mejor recibe remuneración, pero no realiza, es decir, no su actividad, es decir, él no se dedica a eso, no se dedica a hacer deporte, no se dedica a ser deportista, ¿lo podemos encuadrar dentro de una relación laboral especial? No. Por ejemplo. Sí. Contrato de trabajo. Yo no sé si saben que ahora el gobierno el año pasado lo que hizo fue, aunque realmente no lo simplificó, lo que realmente puso 4 categorías y dentro de esas 4 categorías puso un montón de variantes. ¿Vale? Ahí los contratos no son exactamente igual. Pues ahora hay 4 grandes grupos: indefinidos, temporales, de formación y aprendizaje y de práctica.
¿Recuerdan que cuando lo hicimos nosotros había un porrón que yo les dije, empiecen a hacer de unos y de otros y digamos las características? Pues ahora en todos los han reducido ahí. Luego dentro de ahí hay un montón de peculiaridades. ¿Vale? Pues entonces si te puedo hacer otra pregunta y decirte, ¿cuántos grupos de contratos hay en la actualidad según la legislación laboral? Pues 4, 5, 3 o 2. Grupos de contratos, ¿eh? No pongo contratos, pongo grupos. Bueno, 1, 2, 3 y 4. ¿Me explico? Yo no te voy a decir que te sepas todas las leyes que regulan el contrato en práctica, eso no te lo voy a pedir. ¿Vale? Por ejemplo, subvenciones y normas y estándares. Eso sí, por ejemplo, te puedo preguntar algo. Por ejemplo, les puedo preguntar algo de aquí. Esto, por ejemplo, un día, por ejemplo, a lo mejor la semana que viene vamos a hacer trabajo, el siguiente les voy a explicar este gráfico. Este es el gráfico que se ve en la norma ISO 9001 del Sistema de Gestión de Calidad Requisitos y que nos especifica cómo tiene que ser el sistema de mejora continua dentro de un sistema de gestión de calidad, que sigue lo que se llama el principio de Deming. No sé si lo conocen al señor Deming, William Deming. Pues el señor que hizo el famoso ciclo de la mejora continua, que se llama PDCA, también llamado ciclo PDCA, de planificar, hacer, controlar y actuar. ¿Vale? Entonces la norma ISO está basada en eso y entonces especifica que todo sistema de calidad tiene que tener un sistema de mejorar continuamente. Es decir, la calidad no es una cosa estática, sino la calidad, si tú quieres ofrecer calidad, siempre tienes que estar continuamente tratando de mejorar. ¿Vale? Entonces se basa sobre el principio del ciclo de Deming. Y este es el esquema general que se cita en la norma. Es un añadido nuevo que tiene aquí de medición, análisis, porque lo demás Sí. yo lo conocía. Y también lo que viene a decir es que la calidad se inicia y termina en el cliente. La calidad no la pone realmente la empresa. Quien dice si la empresa o el producto o el servicio que ofrece lo dice el cliente. Por eso aquí pone, por un lado, que empieza en el cliente, que especifica los requisitos que debe tener el producto o servicio, y por otro lado termina en el cliente, que es el que dice la satisfacción que tiene. Pero luego el cliente tiene que dar un feedback a la empresa y a través del proceso de medición, análisis y mejora, pues la dirección es la que decide actuar y establecer los recursos necesarios para que luego el producto o servicio que es aquí abajo salga con la calidad que se le requiere. Entonces es un ciclo continuo, pero acá se inicia y acaba en el cliente. Entonces, de manera gráfica, esto es, yo siempre se lo he enseñado a mis alumnos cuando estaban y alumnas cuando estaban en el módulo de calidad, en la antigua normativa, siempre les ponía este esquema, que es el esquema el que sale en la norma ISO, en la 9001. Una de las primeras cosas que ves es esto. Entonces, es muy conveniente que ustedes también sean conscientes. Es decir, a mí, por ejemplo, una cosa que a mí me gustaría es ver aquí la norma ISO 9001. ¿Vale? Porque ahí te especifica todo lo que tiene que tener una empresa para, según esa norma, actuar con calidad. Y lo bueno que tiene la norma ISO 9001 es que sirve para muchos sectores. Sirve para adaptarse a casi cualquier tipo de sector. ¿Vale? Entonces, ahí te dice, porque la norma ISO 9001 está establecida a través de lo que se denomina proceso. Es decir, la empresa no tiene que funcionar por departamento, tiene que funcionar por proceso. ¿Vale? Proceso de atención al cliente, proceso de producción, proceso de mejora, proceso de atención al cliente, proceso de recepción al cliente, proceso de compra, proceso de venta, ¿vale? Entonces la norma ISO 9001 dice que todo sistema de calidad, todos esos procesos tienen que tener, para poder cumplir con esta norma, tiene que tener una serie de procesos básicos. Luego puedes tener más, pero tienes que tener una serie de procesos básicos. Y otra cosa muy importante es que tienes que tener una documentación asociada. Y ahí es donde entra el manual de calidad, donde entran los procedimientos, donde entran las instrucciones de trabajo, y hay más, todavía hay más documentos. ¿Vale? Y luego hay otras normas, por ejemplo la ISO 14000 son todas las normas relacionadas con la cuestión ambiental.
la ISO 14001-2004, todas estas, ¿vale? Hay un montón de normas, ¿vale? Entonces, por eso un poco se las nombro aquí, ¿vale? Pero, por ejemplo, otra típica forma en cómo yo luego muchas veces pongo una pregunta es, Javier, esto está bien para ti, pongo este esquema y, por ejemplo, aquí lo borro y digo, ¿qué debería ir en esta parte del proceso de mejora continua? O, por ejemplo, te pongo estos 4 borrados y te pongo los 4 en las posibles opciones. Y te digo, te señalo esto y te digo, ¿qué debería ir aquí? Tienes que recordar el esquema. Tienes que haberlo mirado, tienes que haberlo aprendido. O, por ejemplo, te puedo borrar esto y te puedo borrar esto y te digo, según el esquema de mejora continua, ¿dónde acaba y termina la calidad? ¿Dónde empieza y termina la calidad? ¿Me explico? Puede ser otra pregunta. O te puedo borrar esto y te digo, ¿qué tipo de feedback le da al cliente al finalizar el proceso de mejora de continua a la empresa? Pues la satisfacción o no satisfacción. Te borro esto y tú tienes que saber qué iba ahí. Pero más que aprendértelo de memoria, lo que te recomiendo es que lo comprendas. ¿Eh? El por qué está aquí y no está aquí. ¿Por qué requisitos está aquí y no está aquí? ¿Por qué realización del producto está aquí y no está aquí arriba? Si hay alguien que no lo entiende, yo se los explico. No es nada difícil. Y es más útil de lo que parece. Se entiende un dispa. ¿Vale? Entonces, ejemplos, fotos, gráficos. Generalmente tiendo a poner preguntas de esas. Más que toda la verborrea de articulados y de normas. Obviamente, por ejemplo, saber para qué sirve la norma ISO 14000, sí. Por ejemplo, pero yo no te voy a pedir que según el Real Decreto 1543-2011, ¿cuál es la bonificación que tiene un trabajador de contrato en práctica? O te voy a decir qué Real Decreto es el que es. Lo voy a decir, eso no. Vale. A ver, la gente de las personas de casa, ¿tenéis alguna pregunta que hacerme? ¿Alguna duda? Marcelo, ¿vas a seguir haciendo los mini resúmenes también y los vas a subir a la plataforma? No se me fue. Pues nada, como siempre, si tenéis alguna duda, a ver, si es una cuestión relacionada con la propia asignatura, por favor, pues me lo ponéis en el foro de debate, o también, como siempre, foro de incidencia. ¿Tienes alguna pregunta? Si es algo específico de ustedes, pues ya sabéis mi correo, que es mmartinez@sbsa.es, y ahí pues me podréis preguntar. Pero si es cosas de la propia asignatura, ponerlo en la plataforma porque así todo el mundo se entera. Son cosas personales, pues al correo. Vale. Pues nada, esto es todo por ahora y ya nos vemos el miércoles que viene a las 6. Vale. Pues nada, gente. A la gente de casa, pues yo me despido ya y pensando en lo del proyecto, por fin, ¿vale? Ok. Pues venga, chao y hasta luego. Espera un momentito.